Salud. Bueno, para empezar, explícame brevemente quién es Nicolás Uribe y qué demonios hace en Menorca. ¿Quién soy? Pintor colombiano. Estudié en Estados Unidos. Me devolví a Colombia para pintar porque sentía que aunque estaba totalmente satisfecho viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, no tenía el tiempo suficiente para pintar. Y pensé, bueno, tengo que volver a casa. Es el único sitio en el que me voy a sentir cómodo para trabajar, para dedicar mi vida a pintura. Y he enseñado allá desde que volví. Siento que enseñar ha ido de la mano del pintar y me vinculé a una facultad de artes. Y es algo que como que me mantiene cercano a los alumnos, me mantiene como aterrizado y pienso que ha sido el complemento perfecto para mi pintura. Y pues esas dos me han hecho conocer gente, me han hecho pues ir a otras ciudades, a otros países, a enseñar, a generar relaciones. Y si generas relaciones, pues en últimas conoces a gente especial como lo han sido ustedes y pues terminé acá. Muy bien. No hubiera podido imaginar que todos esos pasos me hubieran conducido acá, pero pues aquí termina este proceso. Aquí estamos. Sí. ¿Y cómo concilias tu vida familiar con la profesional? Mi familia son mis hijos, mis padres, mis hermanas y creo que todo lo que hago gira en torno a ellos. Yo he volcado mi mirada hacia el interior. He pensado que las respuestas no las encuentro hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, mi familia, mis relaciones personales, mis hijos son lo más importante que tengo y es la base para hacer reflexiones sobre mi pintura. Entonces, no puedo desvincularlas. ¿Y qué no te ha aportado la formación? Que no me ha aportado la formación. ¿Qué has encontrado fuera de la formación? Claro. ¿Qué te ha dado realmente lo que Incluso necesitas? es curioso porque tuve maestros extraordinarios y siento que no hubiera podido pedir como una mejor educación. Pero siempre pensé que comenzaba a aprender después de haberme graduado. Cuando estaba estudiando, entendía o creía entender lo que decían mis maestros, pero realmente lo único que estaba era como iterando las palabras de ellos o tratando de simular que las entendía o tratando de replicar lo que ellos hacían, pero realmente yo creo que profundamente no lo entendía. Solo cuando estuve solo, cuando ya no me rodeaba de gente que pudiera como avalar los procesos que yo estaba haciendo, que pudiera decirme qué es lo que estaba bien o qué es lo que estaba mal, sino que yo dependía de mi juicio, ahí es que me di cuenta que ese era el aprender, ¿no? El chocarte tú solo contra momentos que no te esperas, el tener experiencias que no te imaginas y el que tú tengas que ser la única persona, el único agente de juicio en ese proceso. Entonces, lo que no te enseñan es que ese momento va a venir, ¿no? Cuando te encuentras solo y que ellos te han dado herramientas, pero que al final son esas herramientas más tu experiencia de vida, más tu sensibilidad, la que te va a sacar adelante. Y nos has hablado mucho de Steven Assael, Sí, de lo mucho que lo admiras. sí, muchísimo. Bueno, todos. Y, bueno, ¿qué se quedó de Steven en ti y qué rechazaste más? Claro, es difícil, ¿no? Porque yo puedo recordar ese primer día que fui a su clase y el verlo pintar, porque él ya estaba trabajando desde la mañana, verlo pintar y en mi vida, en la película de mi vida, sé que ese es el momento que yo dije, yo quiero pintar, ya, esto es lo que yo quiero hacer lo que él hace. Entonces, si lo menciono mucho es por eso, porque
Es tu referencia. Sí, es la persona. O sea, yo tengo a mi mamá es artista, mi abuelo fue artista. Estuve conectado con el arte toda mi vida, pero nunca en términos de experiencia, ¿no? Y la primera vez que vi a alguien pintar algo que me conmovía fue ese momento. Entonces, por eso quizás es gigante para mí. Claro, después viene todo el proceso de aprender a pintar, que yo tuve que aprender a pintar filtrado por las enseñanzas de él, que son totalmente idiosincráticas. O sea, él pinta como él pinta y nadie más puede pintar como él. Técnicamente es una cosa que es una locura, condensa tantas cosas en un proceso como tan denso que es muy, muy difícil de comprender. Entonces, digamos que yo siempre sentía que era una versión muy bastarda de lo que él hacía, ¿no? Y muchos de nosotros, muchísimos, porque éramos muchísimos alumnos. Éramos como los alumnos que medianamente entendíamos lo que él estaba haciendo. Y entonces liberarme de eso fue una experiencia larguísima, fue una catarsis súper prolongada, en donde tuve que entender que tenía que reducir todas las posibilidades de pintura a unas que eran muy, muy básicas para empezar a yo entender mi sensibilidad. Ya yo entendía el acto de pintar, yo entendía cuáles eran los fundamentos, yo entendía cómo pintar, pero... Hay que hacerlo. Claro, sí, pero dije, bueno, pues tenemos que destilar todo esto, quedarme con lo mínimo y desde lo mínimo empezar a añadir cosas que fueran mías, ¿no? Entonces, si aprender a pintar de una manera, así que es que yo creo que es perfecto decirlo así, pero de una manera bastarda como él, me demoré 3, 4 años, desaprender el doble, ¿no? Porque es quitarte de encima todo ese equipaje y además tener que resolver las preguntas tú mismo, ¿no? Claro, es cuando echamos la vista a un titán de la pintura. Cuando entras en un museo, ¿qué sientes? ¿Vértigo o paz? ¿Puedes vivir con ello? Después de ver un Velázquez, No, ¿cómo remontas? Por muchísimo tiempo existía como una separación, ¿no? Porque ellos son los grandes maestros de la historia, van a seguir siéndolo siempre, y en alguna medida son inaccesibles, absolutamente inaccesibles, ¿no? Son tan buenos, pero están en un punto tan elevado que es muy difícil generar una conexión, por más de que usamos las mismas cosas para resolver los mismos problemas. Y no son complejos, no son complejas las herramientas. Y entendiendo que todo eso es constante, hay una separación gigante, gigante. Y a mí no me gusta sentir eso, porque al final son seres humanos, ¿no? Seres humanos excepcionales en la historia, pero son seres humanos. Entonces, algo que me ha ayudado como a aliviar esa sensación de separación, como de sentir que eso es un espacio críptico al que no tengo acceso, es simplemente disfrutar, ¿no? Disfrutar. Así no, como quien disfruta ver un paisaje, ¿no? Como los paisajes de acá de Menorca, como pararse y disfrutar. Uno hay veces cuando disfruta algo plenamente, uno no lo juzga, uno no está como conscientemente pendiente de hacer un juicio, sino te echas atrás y como que dejas que lo que estás observando te conmueva, te penetre. Y desde un tiempo atrás creo que decidí, porque sí es una decisión consciente, como decidí que no iban a ser un peso, no iba a ser... O sea, ellos son mis faros, los faros en mi vida, ¿no? En la historia de mi vida van a ser siempre esos pintores gigantes, pero si voy a un museo ya no me preocupo por decir, wow, ¿cómo hicieron eso? Ver un Rembrandt, ver la superficie de un Rembrandt es como un acertijo indescifrable, o sea, es una cosa que... Lo disfrutas sencillamente sin preocuparte de más. Sí, me paro y digo, bueno, estoy enfrente de un genio, qué maravilla tener la oportunidad de ver esto, de presenciar esto
Y cuando me voy me llevo eso, me llevo ese sentimiento de tranquilidad, ¿no? No es como ese afán de que esa pintura esté como permeando mi obra y de alguna manera, sino tranquilo, mirar y disfrutar y ya. Muy bien. Algo que he visto en tu obra es que la belleza es algo relativo. Decía Oscar Wilde que solo la belleza merece ser profanada y viceversa. La profanación de la belleza es una forma de belleza, en tu caso. Yo diría, pero yo creo que me he hecho ese cuestionamiento como estético con lo que yo hago muchísimas veces. Y he llegado como a la conclusión de que, por más de que es imposible, ¿no? Porque hay juicios que están cargados de nuestra historia, la persona social, política que somos, de nuestra geografía. Entonces, quisiera decir que mi mirada es libre de juicio, pero no es cierto. O sea, sería absurdamente pretencioso decir eso. Pero quiero creer que cuando miro a alguien no estoy tratando de despojarme de muchísimo y simplemente miro. Y claro, ahí tengo una sensibilidad porque sé que hay cosas que me atraen más que otras, pero no sé si tienen que ver con una definición de belleza o con intentar definir belleza. ¿Qué cualidades crees que están más sobrevaloradas en el mercado del arte? Bueno, en cierta medida dificilísimas de identificar porque, pues, bueno, si uno quisiera entonces ser terriblemente exitoso y si uno las identificara fácilmente, sería facilísimo ser un pintor comercialmente exitoso, ¿no? Hay gente que... Especializados en Sí. ser factorías de obra. Sí. Yo no estoy muy pendiente de lo que funciona, por lo mismo que te he dicho, porque siento que si mi pintura se ha interiorizado, pues digamos que es contraproducente también que tenga una mirada hacia afuera, que sea absolutamente consciente del momento de la pintura y de cómo se comporta el mercado con respecto al momento de la pintura. Claro que lo reconozco, o sea, claro, y hay elementos que son motifs, que son repetitivos, que tú notas que son populares y que el ser popular normalmente se traduce a ser exitoso comercialmente. Genera empatía. Exacto. Sí, porque es moda, ¿no? En últimas la pintura, pues no está exenta de ser como cualquier otra cosa en la vida de un ser humano y puede ser moda. Sencillamente esto es lo que la gente está buscando en este momento y hay pintores que tienen una agudeza mental para reconocer eso y decir, bueno, vamos a hacer una serie que responda ante las necesidades inmediatas y están tranquilos de después como ajustarse nuevamente para ajustarse a las necesidades del mercado. Yo creo que yo soy, en cierta medida, tomé una decisión consciente hace mucho tiempo porque me encontré como en esa disyuntiva de decir, bueno, mi camino ¿cuál va a ser? Estoy siendo exitoso comercialmente, pero no estoy siendo el pintor que quiero ser, o quiero ser el artista que siempre he querido ser y especular, ¿no? Porque nadie te da respuestas. Y yo escogí ser quien soy actualmente. Y es que he tenido la fortuna, aunque yo creo que uno se busca esa fortuna, de trabajar con personas que me dejan hacer literalmente lo que quiero, lo que quiera. Eso es bueno. Sí, claro, no quiere decir que se traduzca a imágenes increíbles todo el tiempo, ¿no? Pero yo creo que esa libertad que me dan es la necesaria para que eventualmente se produzca algo especial. En cierta medida soy muy ajeno, muy ajeno a esos circuitos comerciales exitosos. Y en la otra estoy totalmente inmerso, porque yo no tengo ningún problema con ser parte de una galería, no tengo ningún problema con comercializar mi obra. O sea, esa es parte de lo que yo hago. Porque hay pintores que de algún modo piensan que pierden su pureza
cuando comercializan su obra y otros que la comercializan con su pureza implícita. Claro. De alguna forma, ¿has encontrado esa conexión con un público que te permite hacer lo que tú quieras? Todo tiene que estar en un balance, ¿no? El mercado no puede ser simplemente obra que está dirigida o hecha con el propósito de reconocer esa popularidad y de ser popular. No es ese mercado que convierte en un pintor que le interese a Saatchi o... No, pero es pintura que sí tiene un mercado saludable, es pintura que además pues te deja la satisfacción todas las noches de decir, trabajé, hice lo que quería y pude llegarle a alguien. Esa persona se conmovió cuando vio algo que nació desde una intención interior. Claro, existe ese choque perfecto donde se alinea todo y hay artistas que están haciendo lo mismo que yo profeso, pero también son increíblemente populares. Y últimamente hemos visto como renacimiento del arte figurativo, cierto modo acaudillado por el Arnie World Center. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Hay cierta confusión entre estética e ideología o ves...? Sí, aprecio todos esos esfuerzos, pero yo disfruto de todo tipo de experiencia artística. Bueno, si es una videoinstalación que me conmueve y es totalmente ajena a lo que yo hago, igual dejo que me guste. O sea, yo no puedo entender lo que yo hago en la medida en cuanto se acerca a mi sensibilidad. Entonces, si es cercana a la pintura figurativa con fundamentos clásicos, entonces me gusta, y si no, no me gusta. Y yo creo que el ARC es como un poco dogmático en ese sentido, que siente que el arte es muy, muy binario, ¿no? Muy, muy binario, porque siente que el arte figurativo se ve atacado desde el arte moderno, ¿no? A Exacto. comienzos del siglo XX, y piensan que este es como el momento de la revancha, como decir, no, y estuvimos presentes siempre, y ahorita está este renacer y tenemos fuerza y se nos considera como arte. Pero yo a veces digo, ¿y qué es lo que se busca con eso? ¿Qué validación? Creo que de alguna forma la polarización genera interés. A lo mejor ha generado interés por esa parte, quiero decir, a la hora de... Pero ¿sabes qué pasa? Pero hay veces digo, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué? Que el Metropolitano tenga entonces aún más pinturas figurativas, que el Guggenheim muestre, que la Tate muestre cosas clásicas figurativas, que haya un pintor como nosotros que sea tan popular como Damien Hirst. ¿O qué es lo que buscan? O sea, ¿qué tipo de balance es el que buscan? ¿Es monetario? Porque hay veces creo que es como una validación institucional y una validación comercial, ¿no es cierto? Porque en ARC también se ha ocupado de promover el mercado de Bouguereau, digamos. Sí. Entonces, como decir, bueno, estas pinturas costaron muy, muy poco en los 60s y ahora tenemos que hacer que ese mercado sea mucho, mucho más sólido. No que Bouguereau no lo merezca, obviamente es un pintor fantástico, pero hay veces digo, bueno, ¿y detrás de todo esto qué está? Porque es que... Te falta una premisa principal. Pues es que no lo entiendo. Yo no entiendo por qué un ser humano no puede apreciar un Bouguereau y no puede apreciar arte povera. O sea, para mí es... ¿Una limitación? Sí, para mí es sesgarse muchísimo como artista, ¿no? Yo prefiero estar totalmente abierto a todas las posibilidades que me dé el arte y sentir que puedo ser un artista integral, ¿no? Que puedo tener la capacidad de sensibilizarme ante cosas que no entiendo, que no entendía, y de pronto después todo eso lo llevo a una pintura que otros considerarán que es bastante sesgada, ¿no? Porque los parámetros de nuestra pintura son muy, muy concretos, pero no, en ese sentido no lo entiendo. O sea, me gusta el esfuerzo, pero no entiendo por qué tiene que ser tan binario todo, ¿no? Rechazas la cultura del club, en ese sentido. Además, sí, pareciera que es gente como con togas oscuras y van con teas en la mitad de la noche. No. Para mí el arte no es eso, no es un club privado, no es eso.
Y bueno, está claro que tú amas tu profesión Sí. y la has compaginado muy bien con la docencia, que también está Ojalá, sí. No, pero está claro que te gusta. Sí. Quiero decir, no es una salida airosa. No, 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 Está no. clarísimo que te gusta. Pero ¿tú desearías ese trabajo para esta profesión para tus hijos? Es duro, es duro. Y, por ejemplo, la experiencia ahora o sea, tuvimos 20 personas totalmente compenetradas con lo que estábamos haciendo, estábamos todos como en la misma longitud de onda, cuando nos poníamos a trabajar en un silencio absoluto, no porque hubiera como algo impuesto sobre nosotros de que no podemos conversar, no, todo el mundo absolutamente enfocado en lo que estábamos haciendo, todo el mundo disfrutando de lo que estábamos haciendo. Enseñar, o sea, lo que ha sido enseñar acá y lo que en estos días es un placer absoluto. O sea, uno quisiera que todas las experiencias fueran así. La realidad es que no lo son, ¿no? La realidad es que el enseñar todo el tiempo lo que significa es que te topes con personas que te ponen trabas, te cuestionan constantemente, constantemente. Está sobre burocratizado. Quizás tú al final entiendes que tienes que encajarte en lo que es como un engranaje mayor de una institución. Y, y eso es limitante. Bueno, saber insertarse en eso, pues también está bien, porque digamos que eso es parte de... Pero quizá me refiero a hay muchos profesores que para ellos la docencia es una salida airosa porque no pueden sacar adelante su obra en el mercado. Ah, bueno. Y estos a lo mejor no son profesores vocacionales, Sí. que lo que hacen a lo mejor es desmerecer la educación artística. Ah, no, no. Puedo pensar en muchas cosas que no le son como beneficiosas a la humanidad, pero creo que un mal profesor Es lo peor. es de esas cosas que no debería existir. Y hay veces, quizás no por el daño que puede ser infinito, sino por las bondades que sí tiene un buen profesor, ¿no? Un buen profesor, mis profesores me cambiaron mi vida, o sea, es gente que cambió mi vida, ¿no? Tienen ese poder. Incluso yo a veces digo, yo quisiera algún día tener ese efecto sobre alguna persona que yo conozca. Sé que es muy, muy complejo, muy, muy, muy complejo, pero sí creo que eso es lo que está ausente de un mal profesor, ¿no? No hay un deseo por conectarse, no hay un deseo por creer que tiene la capacidad de tener un efecto sobre las personas, sino que lo hace solo por hacerlo, ¿no? Porque no hay otra salida. He visto en tu taller que antes que corregir los trabajos, lo que hacías era empujarlos. Eso es lo que no encuentro en otros profesores, porque la formación normalmente, la formación que se da artística se basa en corregir pequeños detalles para obtener un resultado, pero lo que has conseguido con los alumnos es que se responsabilicen del proceso, no del resultado. Claro. Y creo que la diferencia clave en la formación está ahí, ¿no crees? Claro, claro. Es tan fácil como promover un taller de estos y pensar que lo que les importa a estas personas, que muchísimas vinieron miles de kilómetros para estar acá, y creer que la responsabilidad que tengo yo es de que ellos salgan con unas pinturas muy bonitas, unos productos muy bonitos y que se sientan satisfechas y que digan, listo, Menorca significó estas pinturas bellas. A mí no me importa eso. Y yo trato de que a las personas no les importe eso desde el comienzo. Que no se trata de eso, no se trata. Se trata de dar 2 buenos pasos. Bueno, si eso fue lo que significó el estar acá, fantástico. Y es reconocer el valor de esos 2 buenos pasos, o un buen paso, ¿no? Pero por eso quizás yo promovía el buen comienzo, ¿no? No me interesaba el final. No me interesa si tenemos que cambiar toda la pintura faltando 10 minutos. No importa, no importa. Vamos a hablar de un tema tabú, que es el mercado de arte, porque podemos hablar de pintura, podemos hablar de, estamos de acuerdo o no con estilos, todo el mundo habla de esto, pero nadie habla de mercado. Sí. Porque hay cierta información como reservada a unos, o que no se habla, o cuando se habla se intenta no hablar de dinero. Sí. Hemos hablado de profesores que
no tienen vocación artística ni para enseñar y que se evaden del mercado artístico y se introducen en la docencia provocando ciertos problemas. Sí, ¿no? soy afortunado en que puedo decir que no es mi caso, ¿no? Yo afirmo eso. Incluso una persona a quien quiero muchísimo, que es un profesor de la facultad donde enseño, fue quien en una inauguración de una exposición mía me dijo que si yo contemplaría enseñar en la Facultad de Artes. Yo le dije, pues no, honestamente no lo había pensado. Esa ya era la tercera o cuarta exposición individual que estaba haciendo ya allá en Colombia y me había ido muy muy bien. No había contemplado como ese escenario en mi vida y me dijo que sí lo consideraba, que me invitaba con mucho gusto a que conociera la universidad, que conociera la facultad y que pues me inscribiera en lo que ellos estaban haciendo. Y, o sea, tengo la capacidad de admitir que no fui buen profesor los primeros semestres, porque no es fácil, es como cualquier otra cosa. O sea, si de verdad te importa, pues tú te vas a dar cuenta que te afecta y que tú tienes que hacer ajustes para que el próximo semestre sea mucho, mucho mejor. Y a mí me afectó y me importaba, ¿no? Esas primeras experiencias que sentí que no fueron satisfactorias, yo siento el peso de decirle como a un estudiante, no fue mi mejor momento. Entonces yo lo ajusté y creo que me he convertido en mucho mejor profesor, lo disfruto más. Y creo que una de las razones por las que las puedo disfrutar es porque no dependo enteramente de lo que hago en la academia. Y el otro momento de mi vida artística, que es trabajar con representantes, con galeristas, con galerías, pues ha sido algo también muy, muy orgánico. Tuve que aprender, ¿no? Nadie te dice eso porque pues, a nadie le gusta admitir rechazos, a nadie le gusta admitir relaciones que terminan mal. En mi caso fue rechazo, ¿no? Inicialmente yo llego a Colombia y muestro mis cosas, nadie quería mostrar mi trabajo, nadie. Pero pues no me di por vencido y pues seguí hasta que encontré a una persona muy, muy amable que me dio también libertad absoluta. Yo le pedí un año para seguir trabajando, me lo dio sin problemas. Y siempre he sentido la responsabilidad que yo tengo cuando adquiero un compromiso con esa persona. Y ese año trabajé durísimo, hicimos una exposición con 46 cuadros eran, y los vendimos en la primera noche, inauguración, todo lo vendimos. Muy bien. Entonces fue fantástico, para mí fue algo que me decía mucho, porque un año antes estaba tratando de convencer a personas que yo era un pintor serio, era un pintor joven, pero era un pintor muy serio, que tuvieran confianza en mi trabajo, que tuvieran confianza en mí, y nada, no lograba convencer a nadie. Quizá porque el circuito empieza por la recomendación. Seguro, y yo no conocía a nadie, ¿no? Entonces, también siento esa satisfacción de haberlo hecho solo. Es muy difícil, pero esa primera experiencia fue tan satisfactoria que ya incluso después había gente que de inmediato se pone los ojos en ti y dicen, no, pues ¿cómo es que esta persona expone y vende toda esa cantidad de cuadros en una noche? Y ahí sí, entonces, personas que te han rechazado antes te empiezan a llamar claro, porque siendo absolutamente honestos, hay galeristas que tienen una sensibilidad artística enorme, ¿no? Y esos son unas personas geniales, o sea, amistades que puedes generar en tu vida. Pero hay galeristas que su función no es esa y no tiene por qué ser esa, ¿no? No está mal. Ellos lo ven como un negocio, ¿no? Y a ellos les interesa es que los artistas que tengan sean... Es un negocio. Claro, sí. Y que los artistas que tengan sean exitosos, porque significa que su negocio, pues entonces es saludable. Y es lo único que les interesa. O sea, muchas veces no importa tu personalidad, no importa tu mal genio, no importa nada. Si tú vendes, perfecto.
Eso es lo que les interesa, eso es lo que quieren. Y yo he logrado separar ambas cosas, ¿no? Entender que eso tampoco está mal, ¿no? No se puede demonizar el dinero hasta el punto en que sientas que personas que tienen una intención de que tu obra crezca y el desarrollo comercial siempre esté como en una pendiente, pues uno no puede ver eso en una pendiente ascendente, uno no puede ver eso como algo malo. Yo después de eso entablé relaciones con otros galeristas. Digamos que lo que pasó inicialmente es que el mercado que podía manejar esa primera persona era limitado. Entonces, por más de que yo hiciera cuadros muy grandes, se podían vender solo hasta un precio porque eso eran las relaciones que esta persona tenía. Y lo que hice fue moverme lentamente hacia personas que han manejado mercados más grandes, ¿no? Y creo que es la manera más orgánica de hacerlo y más estable de hacerlo, lentamente, ¿no? Es preferible que tú vendas inicialmente 20 cuadros a un precio y te demores un tiempo para llegar a vender otros 20 a un precio un poco más alto y luego 20 a un precio un poco más alto y que seas consistentemente como progresivo. Y eso es lo que ha pasado conmigo. No quiere decir que esto es infinito, ¿no? No quiere decir que cada vez que vendes algo, entonces lo estás vendiendo cada vez más costoso. No, hay un sitio en donde se allana, sencillamente porque los mercados tienen un tope. Tú no le puedes seguir exigiendo a las personas más y más y más y más dinero. Lo que pasa con galeristas que son enormes, ¿no? Como lo fue Mary Boone o como lo es ahorita Larry Gagosian o David Zwirner, esas personas tienen acceso a como bolsillos que no conocen límite, ¿no? Entonces es un mercado de arte ya especulativo, de una especulación sí, gigante. Entonces se presta para que se manejen precios de millones de dólares. ¿Y tú crees que hay demasiados artistas quizá que creen que la prosperidad es mala, en cierto modo, que ven el dinero como algo malo relacionado con su trabajo, que en lugar de pensar que financia su trabajo? Claro. Y es un error. Es curioso, sí, ¿no? Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, en cierta medida algunas veces uno siente un tono Purista. Sí, de que a un estudiante no le puedes hablar del dinero porque interfiere con un proceso creativo, ¿no? Donde yo estudié, había como algo obligatorio en los profesores, es que todos fueran profesionales para que te dieras cuenta que tus profesores vivían de lo que hacían, o sea, de su trabajo, de su arte, ¿no? Y para que nunca desvincularas el proceso de una vida profesional tranquila y de entender que tú puedes vivir de lo que haces, que tú puedes recibir dinero de lo que haces y que debes ser consciente de que si vas a recibir dinero, también eso tiene que ser parte de la ecuación de tu proceso creativo. Entonces yo he estado en ambos sitios y pienso que es una tontería, ¿no? No enseñarle a un estudiante cómo vivir de lo que está haciendo. Sí. Cómo organizarse para que no sea tan abstracto el proceso de enseñanza, el proceso académico que tiende a ser como una burbuja que no es tan consciente de cómo funciona el mundo, que cuando el estudiante sale se siente totalmente desarmado, porque no le han dado las herramientas, no le hemos dado las herramientas. Parece que hay un divorcio entre el mundo real y el mundo académico. Claro, claro. Y por eso es que hay gente que le encanta estudiar y seguir estudiando, porque lo que están haciendo es evadiendo el mundo que está allá afuera. Exacto. ¿No? El mundo en el que tienes que pagar por luz y por agua y por arriendo y tienes que balancear todo eso y además ser creativo y manejar tus tiempos y manejar toda la presión Una vida muy adulta. Claro, sí. claro. Entonces, obviamente, ¿por qué le va a gustar a la gente eso? A nadie le gusta eso, ¿no? Pero no se puede evadir, no se puede evadir. Y no se puede tampoco creer que el evadirlo es lo que va a generar una obra pura, una obra genuina y una obra plenamente artística. No. Mira a Freud, por ejemplo. Él no pudo ser más exitoso en vida, ¿no? Incluso despilfarraba su dinero apostando y en casinos.
pero la fuente de su trabajo era tan sencilla, su estudio era tan simple, era como una caballeriza, o sea, era nada. Pero reconoció qué tenía que mantener para generar arte y qué podía pues, darse todos los gustos que se daba porque era exitoso comercialmente. Entonces, se pueden las dos, y como él hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero él vivía una vida muy sencilla, también unos gustos como muy exóticos, y su pintura nunca sufrió, nunca. ¿Y tú crees que sería descabellado el introducir en la formación artística, en los programas de formación, asignaturas como educación financiera? No, para nada. No Marketing. No más cosas como qué hacer cuando te pagan, impuestos. Claro, qué es lo que porque tienes que damos hacer. todas las herramientas para crear obra, pero no para financiar tu vida con ello. No. Y normalmente, y esto lo sé por artistas, amistades que tengo, somos un desastre manejando dinero. Podrían no serlo si se formara. Exacto. O sea, lo normal es que un artista, como le ha costado tanto esfuerzo y ha pasado quizás tanto tiempo, porque muchas veces tú dices, voy a exponer, para exponer necesito un año, año y medio, ¿no? ¿Qué pasa en ese año y medio? Tú no recibes nada. Y no recibes nada ni siquiera con la certeza de que vas a recibir. No, es también especulando que de pronto vas a recibir. Es una inversión a largo. Sí, es curiosísimo. Entonces, normalmente como esos son los tiempos que nosotros manejamos, cuando nos entra dinero, nos lo gastamos de una. Y en cosas absolutamente caprichosas, porque esa es nuestra sensibilidad. Y claro, entonces, si fuéramos mucho más conscientes de que esto puede ser algo más prolongado, Debe de que puedes gestionarse. manejarlo mucho mejor para tener solidez, pues no ocurriría eso, ¿no? Quizás se debe a que la entrada de dinero es en cierto modo caprichosa y depende en cierto modo del azar de las ventas, y el gasto también claro. se contamina de ese... Claro. Pero sí, yo creo que no habría un alumno en una facultad de arte que se opondría a lo que tú propones. Conozco algunos que sí. No. Pues todavía no han vivido en el mundo real, todavía no han dado ese paso afuera. Pero encontraríamos profesores del sector dispuestos a compartir ese conocimiento porque parece hermético. Es muy. Y yo he tenido experiencias de gente que quiere ser digamos, muy bondadosa con esa información. Incluso te presentan a galeristas y sienten que está dentro de ellos generar esos vínculos, que es la manera como de devolver lo que, digamos, que las cosas buenas que le han pasado. Y hay personas que te ven como competencia, ¿no? Ajá. Y tú eres una potencial competencia, y ¿para qué te llevo a mi galería? Para que de pronto me quites clientes. Lo cual es un error porque solo hay que competir en talento. No, y cada artista es un universo totalmente aparte, o sea... De hecho, creo que la percepción de los artistas que piensan que compiten entre ellos es porque no se sienten únicos. Sí, no más mira, o sea, acá tuvimos la oportunidad de que estuviéramos en un momento, Hollis Dunlap y yo, y los estudiantes, para mí es fascinante que se den cuenta que veníamos trabajando un ritmo y había una voz singular en cierta medida que era la mía, y apenas llega algo que es disonante a esa voz, pero que fundamentalmente es lo mismo y que produce unos resultados tan distintos, uno dice, esto es lo maravilloso del arte, es esto, es ver que nuestro fundamento es el mismo, nacemos de lo mismo, pero que se producen unos resultados tan distintos y siempre tan fascinantes, cada uno de ellos dentro de sus posibilidades, que ahí está la prueba, ¿no? No hay cómo competir. Es simplemente una cosa subjetiva de decir, pues yo me inclino más hacia una cosa o hacia otra, pero pues no hay duda de que él es un pintor fantástico, mostrando que hay posibilidades al resolver. Simplemente Infinidad de formas de ser bueno. Claro. Bueno, para terminar, Claro. ¿cómo te ha ido por aquí? No pudo ser mejor. No.
son de esos momentos en tu vida que no los puedes como imaginar. Por más de que trates, no hay manera, de decir, claro, se parece a esta otra experiencia en mi vida, a nada. Yo he sido muy afortunado y viajado mucho, pero esto no se parece a nada de lo que había hecho antes. Y encontrarme con personas como ustedes que no han podido ser más amables, las personas que trabajan en la casa, que han tenido un trato y un cariño con nosotros. La casa que está viva, le falta sonreír o ponerse brava a la casa o tener como patas y respirar. Y el espacio, ¿no? Todo eso compaginado hace una experiencia que yo no quisiera que la gente creyera que uno dice que es única porque yo pensaría que cualquier otra persona promoviendo un taller va a decir, no, esto fue algo muy particular. No. Ha sido algo más que un taller. Yo no quiero... Esto es único, es único. Yo creo que pasarán muchos años en mi vida y voy a recordar esto como algo absolutamente único. No pasarán tantos, te invitaremos de nuevo. Sería feliz, Seguro. feliz porque es de esos sitios que sé que no pude tener el tiempo que hubiera querido, ¿no? Y salimos a pasear y todo, pero la gente es tan amable pero te quedas con el sentimiento de, necesitaba más de Menorca, necesitaba muchísimo más. Entonces, volverás. Ojalá, de pronto, si eso es como mi manera de decir que ojalá vuelva, pues Bueno, sí. pues brindemos por ello. No, ojalá. Salud. Salud. Muchísimas gracias. A ti.